Dios les bendiga, sean bienvenidos. Bien, mis amados hermanos, en esta serie de enseñanza hemos tomado varios temas aleatorios que sabemos son de importancia para nuestra vida como creyentes. Y uno de esos aspectos importantes en la vida del creyente es la crianza de los hijos. Ese es un tema que es bastante, un tema que está en el tapete. Y es que la crianza de los hijos es una de las tareas más importantes y desafiantes de la humanidad. Crear hijos en la actualidad, verdaderamente más que nunca, es un reto, ya que nuestros hijos se enfrentan a diario con valores que se oponen a los valores del hogar y mucho más se oponen a los valores de Dios. Hoy los niños, nuestros hijos, son bombardeados con mensajes mixtos a través de los medios, de internet, a través de otros adultos y hasta sus mismos compañeros. Estos mensajes confusos han llevado a los niños por un camino que los insensibilizan y lo llevan a muchos males sociales, como la violencia, la inmoralidad, el abuso, la discriminación. Por lo tanto, es mucho más fácil que los niños aprendan lecciones básicas de dominio propio, autoestima y empatía hacia los demás. O sea, es más difícil. Los niños de hoy son más propensos a la depresión, a la ansiedad y el comportamiento impulsivo. Eso es una realidad. También se suma al mismo tiempo que hay más presiones económicas, situaciones en el hogar. Entonces los padres tenemos que invertir más tiempo fuera de la casa y por ende limitamos la atención a nuestros hijos. Esto restringe y limita tiempo para estar con nuestros hijos. Muchas veces son otros entes los que están reemplazando a los padres. Los colegios, los clubes deportivos, las tareas dirigidas, muchas veces hasta la misma iglesia. Ya le digo por qué. Pero lo que nuestros hijos necesitan realmente es dirección, amor y estímulo de sus padres. De sus padres. Es verdad, no existimos padres perfectos. Eso tenemos también que tenerlo en cuenta. Eso es una realidad. Sin embargo, a pesar de estos desafíos y de nuestras limitaciones, por la gracia de Dios, los padres continúan siendo la mejor opción para la crianza de los hijos. Los padres siguen siendo la mejor opción para la crianza de los hijos. Y para que esto sea posible, es necesario que la crianza sea en el Señor, a través del Señor y para el Señor. Ya que nuestro Dios tiene un plan para su iglesia, para su pueblo, el cual incluye las directrices familiares. Y lo menos que espera de nosotros como creyentes es que las sigamos, hermanos. Eso es lo que menos espera el Señor en su plan. Entonces, bueno, mis amados hermanos, para revisar este tema tan importante, les invito a buscar en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos entonces para gloria y honra de nuestro Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponernos en contexto de esta carta y este mensaje que escribe el apóstol Pablo acá a sus autores originales. La primera de esta carta, en los 3 primeros capítulos, presentan una reflexión doctrinal sobre el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es este misterio? Que aquellas personas no judías también estaban incluidas en el plan redentor de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Y la segunda parte de esta carta nos habla de la salvación alcanzada en Cristo. Esta salvación debe cambiar nuestra conducta. En eso se basa la carta a los Efesios. Pablo escribe a los creyentes de Éfeso
y a los alrededores de ese entonces, y le escribe, ya que Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Esto era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda que ellos se imaginaran, ellos lo hacían. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta a la anterior. Pablo quería que los efesios no se dejaran llevar por esa inmoralidad donde ya habían salido, tenían una nueva identidad. Entonces Pablo les escribe a estos hermanos. Vemos que el contexto anterior, ya cuando comienza, este texto está en la segunda parte de la carta, o tiene que hablar, viene hablando que esa redención que hemos tenido en Cristo tiene que mostrarse con un cambio de conducta. Y él comienza hablando en el capítulo 4 de varios aspectos que el creyente debe cambiar. Y para cambiar tenía que dejar de hacer unas cosas que antes hacía y comenzar a hacer otras cosas. Viene hablando entonces de esa vida, esa nueva vida en Cristo, despojarse del viejo hombre, de las cosas malas y vestirse con un nuevo ropaje, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, mejor dicho. Antes de entrar a lo que viene a hablar de las relaciones familiares, que también era importante. No puede dejar por fuera Pablo a la familia, sabiendo que es el núcleo importante, ya que la iglesia, que es una gran familia, está formado por familia. Y vemos a lo largo de la Escritura el interés de Dios de siempre darnos esas directrices, esas orientaciones acerca de la familia, ya que es de mucha importancia. Entonces, Pablo va preparando el terreno antes de hablarle o antes de hablar de las relaciones familiares, porque muchos podrían decir, o muchos de nosotros a veces decimos, oye, la cuestión no es fácil, es difícil, yo soy de carne, yo vengo de una naturaleza caída. Esa es una realidad. Pero Pablo viene hablando que tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Y él dice que entonces nos despojemos de enojo, de ira, de maledicencia. Más bien tenemos que ser benignos. O sea, dice que podemos tener las herramientas para nosotros llevar a cabo y poder triunfar para la gloria de Cristo en nuestras relaciones familiares. Él comienza hablando de la relación entre el esposo y la esposa. Habla acerca de en este caso viene hablando de los hijos y los padres, y también habla en ese momento, después en el contexto posterior, acerca de los esclavos y sus amos. Para ese entonces los esclavos pertenecían a la familia, y él le habla entonces a las personas que están bajo un mismo techo. Pero entonces hoy nos vamos a concentrar en esta relación tan importante como lo es la de los padres con sus hijos. Inicia en el 1 diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí comienza. Y vosotros, padres, cuando comenzamos con ir, tenemos que saber lo que venía diciendo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Comienza hablando y dice: y vosotros, padres. Ahí está un encargo, hermano. Vosotros, padres. Cuando comienza el texto, dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí está hablando de los dos padres, tanto del papá como de la mamá. Pero aquí en el 4, él hace el énfasis en el padre masculino, o sea, el que es cabeza de hogar. La educación de los hijos le corresponde a las dos personas, tanto al papá como a la mamá. Pero quien tiene la mayor responsabilidad delante del Señor es el padre, no la madre. Entonces, mis hermanos varones, salimos premiados. Tenemos un gran privilegio, pero tenemos también a la vez una gran responsabilidad cuando nosotros hablamos de ser cabezas de hogar. Mucha gente que se enseñorea con ese título, hermano, tenemos un gran compromiso delante del Señor al ser cabezas de hogar. Entonces, cuando Pablo le dice aquí: y vosotros, padres, ya le está encargando. Ya él está diciendo quién es la persona a quien va a ir designado todo lo que va a decir. A los padres.
No a ningún ente como lo veíamos al principio, no a la iglesia, no a un familiar extendido, a los abuelos, a los tíos, excepción de una coyuntura, no a la escuela, es a los padres, a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. También lo que tenemos que ver, que tenemos dos verbos, no provoquéis, sino criadlo. Dos verbos en imperativo, hermano. O sea, eso es una orden dada por nuestro Señor. Dios le encargó a los padres a no provocar a los hijos a ira, sino a criarlos en disciplina. Dos verbos, tenemos que hacerlo, hermano. No es opcional. Entonces, encomendado a los padres, una tarea que no es opcional. Debemos de hacerla o hacerla. O cumplimos o cumplimos. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo hace ese énfasis entonces a los padres. Y cuando le habla acá o le da esta directriz de no provocar, como le decía, es un imperativo. Esto significa parar una acción en proceso. Parar una acción en proceso. Es algo que se ha podido venir dando, entonces, pero hay que pararlo. Parar una acción en proceso. Esto acá. No provoqué. O sea, ya para esto. ¿Provocabas? No provoque. Ya debe de parar. Este era el balance necesario y que necesitaban los efesios por todo eso que venían ellos arrastrando del mundo grecorromano. Y actualmente nosotros también arrastramos muchas cosas. No le vamos a echar la culpa nada más a esa cultura. Hoy día también nosotros arrastramos con muchas cosas. Por eso que esta palabra también es para nosotros. Entonces, los padres cristianos deben entender su rol de mayordomo en la vida de sus hijos. Debemos entenderla. Es importante también que como es nuestro Dios el que nos está encomendando esto, nosotros no podemos hacerlo con preferencias personales. Nosotros no vamos a hacerlo a la manera que nosotros pensemos. No. Tenemos que hacerlo con verdades espirituales. La meta no es la autoridad parental, o sea, yo soy el que mando. Dios me ha encomendado algo, hermano. Y debo verlo desde ese punto de perspectiva. No es que yo voy a basarme en eso que Dios me está cediendo, esa autoridad que Dios me está cediendo, pues es una autoridad que Dios nos da sobre los hijos. Pero para yo poder accionar esa autoridad, yo primero tengo que estar bajo autoridad. Yo tengo que estar bajo la autoridad de Dios para poder ejercer la autoridad sobre mis hijos. Porque si no lo hago de esa manera, lo voy a estar haciendo no en los canales regulares de nuestro Señor, no en la forma como Él lo demanda. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer efectivo esto que Dios nos ha encomendado con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, con nuestros patrones de crianza, y no debe ser así. Tiene que ser transferir la autoridad de Dios a los hijos. Eso es lo que debemos hacer. Los hijos no deben reflejar hábitos, decisiones o estilos de vida de sus padres para agradar a Dios. Es imposible que lo van a hacer. Nuestra naturaleza es pecaminosa, hermano. No, debemos de tener cuidado. Debemos de moldear a nuestros hijos, no debemos de moldear a nuestros hijos en nuestro entendimiento cultural. No, debemos hacerlo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a las directrices de nuestro Dios. No, Señor, o sea, no debemos hacerlo con nuestras preferencias personales. Mis hermanos, nosotros por naturaleza somos pecaminosos, somos pecadores, y normalmente lo que vamos a hacer, si lo hacemos en nuestros pensamientos, en nuestros preceptos, vamos a hacerlo totalmente equivocado. Dígame usted, una persona que tuvo un padre, por el padre lo maltrataba. El padre lo maltrataba. Entonces, nosotros podemos repetir ese patrón, porque para nosotros eso es normal. Puede llegar un momento que para las personas que son maltratadas es normal que le peguen por cualquier cosa, que siempre lo mantengan regañando, que siempre lo mantengan ahí, oye, sometido. Y para él puede ser normal eso. Y él va a repetir ese patrón. Por eso es tan importante, hermano, la crianza, el tema de la crianza, porque estas son enseñanzas generacionales. Enseñanzas generacionales.
Allá nuestro Dios, cuando comienzan los mandatos de los israelitas, allá en Deuteronomio 6, él habla que tiene que repetirle todo lo que él se le ha dado a sus hijos, enseñarle en todo momento, cuando se levanten, cuando están en el camino, antes de acostarse. Y eso era eso le iba a garantizar que se mantuviera de generación en generación las enseñanzas de nuestro Señor. Hoy día también nosotros tenemos que hacerlo. Por eso que si nosotros lo hacemos en nuestros preceptos, hermanos, lo vamos a estar haciendo mal. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios nos lo demanda. Entonces, cuando nos manda a no provocar, tenemos que hacerlo de acuerdo como Dios nos lo dice. Porque lo más probable es que si lo hacemos de acuerdo a nuestros preceptos, es que más bien sigamos provocando a nuestros hijos. Los padres han de buscar merecer el amor y la obediencia de sus hijos, mejor que exigirlo como un deber. Ha de ser su sabiduría, tacto, cariño y la comprensión de las varias necesidades físicas del hijo, del muchacho. Tenemos que buscar esas necesidades que sean las necesidades físicas, mentales, sobre todo las espirituales de los muchachos. Y esas son etapas, hermanos. No es lo mismo un niño que está recién nacido, a otro que tiene 2 años, otro que tiene 3 años, 5, hasta los 12 años. No es igual, esas son etapas, hermanos. Y bueno, los que han tenido y han criado saben que no es igual. No, él desde 1 año hasta los 8 años él ha sido igualito. No, hermano, eso no es así. Esas son sus etapas, de cuáles son las necesidades que tienen, lo que experimentan, todo eso. Entonces, si hacemos esto de provocarles a ira, cuando hablamos de provocarles a ira, ¿cómo no provocarles? ¿Qué sería entonces provocarles a ira? Supondría la exigencia en demasía de algo, hermano, con dureza excesiva, falta de cariño, de comprensión. El pasaje que es paralelo a este es Colosenses 3:21, que dice desalentar en vez de provocar. Y esto complementa la idea que tenemos aquí. La provocación a la ira, de la que el desaliento es a menudo un acompañante, indica una disciplina demasiado exigente sobre lo que en realidad no tiene importancia. Muchas veces nosotros cuando aplicamos la disciplina, que es lo que vamos a hablar más adelante, por pequeñeces, aplicamos una disciplina que es demasiado para el muchacho o para el niño. Esas son cosas que pueden exasperarlo. Y podemos ver varias formas cómo podemos exasperar a nuestros hijos de la siguiente manera, o lo podemos ver de una manera práctica. Por ejemplo, cuando nosotros sobreprotegemos a los muchachos, los estamos exasperando. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo yo voy a provocar a ira a un muchacho si yo le estoy sobreprotegiendo? Déjenme decirles que sí, hermano, cuando usted lo sobreprotege, usted va a querer que el muchacho no haga nada. Usted va a querer que él no pise el suelo. Usted no va a querer que se junte con nadie. Usted lo va a tener siempre aquí. Va a tener preso. Eso exaspera a los muchachos, porque ellos no se van a sentir con una libertad, que es una libertad necesaria que necesitamos todos. Ellos tienen que desarrollarse, no en el libertinaje, pero sí con las limitaciones, pero con cierta flexibilidad para que no se sienta oprimido. Y muchas veces la sobreprotección, hermano, lleva a que los muchachos se mantengan de esa manera, se comporten o se sientan así de esa manera. Favoritismo, hermano, eso es lo que usted quiere condenar a un muchacho, muéstrele favoritismo entre los mismos hermanos. A veces, oye, ¿por qué tú no eres como tu hermano, vale? O, oye, tú no puedes ser como tu hermano, que es inteligente o que es disciplinado. Ya usted está, hermano, etiquetando a esa persona. Usted no puede mostrar favoritismo con sus hijos. Y si tiene un solo hijo, no muestre favoritismo tampoco con otras personas. Hay muchas veces que lo comparamos con los compañeritos. Oye, pero tu compañerito sí es aplicado. Tú eres el único desordenado. Ahí, hermano, usted está colocando al muchacho, lo está poniendo a un lado. Vemos un ejemplo en la Biblia, fue el de Isaac y Rebeca, con sus hijos. Uno prefirió a uno, Isaac a Esaú, Rebeca a Jacob. Entonces, ¿qué pasó allí, hermano? Eso fue después, esos muchachos era una batalla campal todo el tiempo. Eso los llevó a estar enemistados entre ellos. Y todo lo que tuvo que hacer es Jacob, que sabemos que está en la soberanía del Señor, pero todo lo que a raíz de eso provocó en Jacob mentir, hacer cuestiones para él
la primogenitura, todas esas cosas. Y después vemos que se repite el patrón con Jacob y José. Él quería a su hijo más que los demás, lo apreciaba, le regaló un manto que no le dio a los otros. ¿Qué provocó en ellos? Ira. Siempre era José el que decía los sueños, ¿qué provocó eso? Llevarlo por allá, tirarlo en un hueco que se muriera. Después pasó lo que pasó. Pero eso es lo que provoca, hermano, el favoritismo. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros, con mucha sutileza, estamos nosotros apartando a uno de nuestros hijos. Dígame usted que diga, bueno, este muchacho, usted es la oveja negra de la familia. Ay, hermano. Ahí lo dejo, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. También vemos exasperarlo cuando le damos todo. Si nosotros le damos todo a un muchacho, él va a estar acostumbrado que no se gana nada. Y el momento que usted no le dé algo, hermano, hasta ahí llegó la paz, en la casa, o donde esté, en el mercado, donde sea. Allí hasta ahí llegó la paz. Debemos ser comedidos con eso, hermano. No es que no le va nada a su hijo, pero sí debemos ser nosotros, debe ser regulado. Es una manera que también usted le vaya enseñando a él que las cosas se ganan, que las cosas tienen un valor, que todas las cosas no son gratis en la vida. Porque después muchos se han enfrentado, cuando no consiga algo en la vida, va a cometer cualquier cosa o va a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Podemos también ponerlo o provocar a ira cuando le ponemos metas que no son alcanzables, hermano. Nosotros muchas veces tenemos patrones o queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hicimos. Queremos que si nosotros no estudiamos, queremos que estudie. Si estudiamos una carrera, queremos que estudie una de mayor profesionalismo o más vistosa. Le ponemos metas ahorita con el boom de la cuestión de los deportes, hermano. Nosotros queremos que todos nuestros hijos sean deportistas excepcionales para que nos saquen la pata del barro. Y tengan la mejor firma y ser el mejor beisbolista y ser el mejor. Hermano, nosotros le ponemos a esos muchachos unas cargas. Y a lo mejor el muchacho, en vez de ir a recrearse a un partido, que es lo que debería hacer, lleva una carga, porque él tiene que ser excelente, él tiene que ser mejor. Le estamos poniendo, pero no una cruz, le estamos poniendo una carga encima, hermano. A los muchachos no podemos colocarle meta. Si él es bueno en el deporte, amén. Y si no es, también amén, hermano. Nosotros tenemos que colocarle cargas y así a veces queremos que sean los mejores músicos, queremos que sea, bueno, pues le ponemos metas que nosotros no conseguimos y queremos que ellos lo consigan. Tenemos que tener cuidado con eso. Vemos también cuando habla de desaliento, las críticas. Hermano, siempre tenemos que tener cuidado. Si a los muchachos hay que exhortarlos, hay que amonestarlos, pero que no siempre sea nada más la crítica. Oye, tú siempre estás portando más. Oye, tú nunca ordenas tu cuarto. Oye, tú siempre llegas tarde. O tú nunca lavas el plato. O sea, eso. Y nunca hay un elogio. Los elogios están ausentes. Eso no existe en el hogar. Solamente las críticas. Dime tú si vas para un partido y dices, oye, no metiste ni un gol. ¿Qué vamos a hacer contigo? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado cuando nosotros criticamos a nuestros hijos. No les mostramos, también es importante cuando no les mostramos afecto. Están los polos, cuando los sobreprotegemos y los tenemos y también la otra parte es cuando no les mostramos afecto. Tenemos que siempre tener a nuestros hijos, motivarlos, elogiarlos, decirles que los amamos, que ellos vean en nosotros, que es la parte importante que tiene que ver con la parte de la instrucción, que nosotros también les modelemos, porque si nosotros no mostramos afecto en el núcleo familiar, ellos no van a repetir eso. Por ejemplo, la primera imagen que debería tener un niño de una relación romántica debería ser la de sus padres. Lo que él ve en su hogar, que sus papás se abrazan, se dan un beso y eso. No puede ser que el muchacho lo que reciba de una primera relación romántica sea de la televisión. Que sabemos que son subidas de tono, que sabemos que están totalmente desvirtuadas a lo que es el precepto de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos una tarea pero muy importante con nuestros hijos. Debemos nosotros entonces estar pendientes
de no provocarles a ira. Hay unas maneras prácticas cómo no provocarles a ira. No debe haber tampoco, vemos un ejemplo en la Biblia, cuando nosotros podemos querer exigirle o aplicarle algo, una disciplina extrapolada a nuestros hijos. En el ejemplo de Saúl, cuando pretendía matar a su hijo por haber desobedecido una orden incomprensible que él mismo dio en ese momento. No, hay que matarlo. Después se tuvo que, pero o sea, puso una orden, entonces el primero que faltó fue el hijo. No sabía, no, vas a morir. Entonces, a veces nosotros actuamos de esa manera, así como Saúl. Entonces, no puede haber, hermano, una imposición tan arbitraria, pero tampoco debe haber un descuido tan irresponsable que no estemos pendientes de los muchachos. Si lo dejamos a su cuenta, hermano, ellos se vuelven tiranos, rebeldes. Entonces es necesario que los eduquemos. La Biblia nos presenta claramente lo que pasa cuando los padres descuidan a sus hijos. Tenemos ahí algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, David con Absalón siempre le dio un mal ejemplo y los resultados fueron terribles. ¿Qué pasó con Absalón? Después andaba ¿qué? Buscando al mismo rey. ¿Ah? ¿Qué hizo con las mujeres de su padre? O sea, todo lo que hizo, todo, o sea, el mal ejemplo que le dio ahí, en esa pasividad. Con los hijos de Elí, el sacerdote Elí, no disciplinó a sus hijos. ¿Y qué trajeron ellos? Deshonra a su nombre y derrota a la nación de Israel, hermano. Tal perversión de esto, de no aplicar tampoco la disciplina, crea a menudo un alto grado de situaciones adversas en las actitudes de los muchachos. Y por supuesto las consecuencias son causantes de problemas. A ustedes, a los padres, a las familias y muchas veces hasta a la comunidad en general. Los hijos no deben de ser irritados o provocados a sentir ira, hermano. Pero como les dije, esto no quiere decir que tampoco debemos ser demasiado delicados con ellos. El escritor del libro de Proverbios tuvo mucho que decir acerca de esto. Él dijo en el 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También en el 19:18 vemos que dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le alejará de él. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Esa varita, hermano, que nombra allí, la vara mágica, el silenciador, muchos le tienen un nombre en su casa, Pedro Moreno, XY. Pero es necesario la vara, hermano. Es necesario la vara. No debemos ser tan estrictos y tan fuertes con los muchachos que los quebremos, pero tampoco tan flexibles que los muchachos hagan lo que les dé la gana. Y hermano, es importante que usted vea allí cuando veamos la parte de la disciplina que dice vara. Ahí no dice grito, siempre dice vara. No dice otra cosa. Y hay maneras de cómo aplicar esa disciplina. Y muchas veces nosotros tenemos miedo o un sentimentalismo de que no queremos ver a llorar a nuestros hijos. Es que a cualquiera le da, se le guarapan los ojos por pegarle a nuestros hijos. Pero que dice la palabra del Señor, hermano, que si nosotros lo hacemos, nuestros hijos se pueden convertir en delincuentes. Dice que el que lo corrige temprano, nunca es demasiado temprano para comenzar a instruir a nuestros hijos, hermano. No, yo voy a esperar que él tenga 5 años. Ay, hermano, ya usted ha perdido ahí por una buena parte de territorio. Eso es desde pequeñito. Porque a lo mejor lo que usted le dice no lo entiende cuando tiene 0 a 1 año, pero ellos miran. Ellos miran y ven lo que usted hace, ven lo que usted modela, ven cómo usted se conduce en la casa. Ellos están ahí recibiendo en su casa. Y mira que están recibiendo, como tienen mucho ahí en el disco duro, reciben a esa temprana edad todo. Eso es lo que más se fija. Y nosotros debemos estar pendientes con eso, hermano. Ser padre o madre no es fácil, hermano. Pero si Dios nos ha dado el privilegio de serlo,
Nada en esta vida es más importante que criar a esos muchachos. Requiere tiempo, requiere trabajo, requiere una buena comunicación, requiere disciplina primero nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a demandarle disciplina a los muchachos cuando nosotros no somos disciplinados? Eso es algo que nosotros normalmente hacemos. Mandamos, exigimos y nosotros damos poco. Tenemos que ser consecuentes. Entonces, viene esta parte que dice criarlo, criarlo. Este también es, les decía, un imperativo. Esta palabra se deriva de la misma palabra raíz de dar de comer hasta madurez. Así como la responsabilidad del esposo de continuar ayudando a su mujer en el crecimiento espiritual y dones de su esposa hasta alcanzar la madurez, él también tiene que ayudar que sus hijos alcancen madurez espiritual y sus dones se complementen. Eso es en el contexto que está hablando de la familia. Así como viene hablando de esa responsabilidad que tiene el hombre con su esposa, así como Cristo con la iglesia, también los padres la tenemos con nuestros hijos, de criarlos, de llevarlos a una madurez, de que tengan ese alimento. Sí es verdad que necesitamos nosotros proveerles seguridad, la parte económica, pero muchas veces, hermanos, descuidamos la parte espiritual. Y esta crianza tiene que ser integral, tiene que ser integral. Por eso es que más adelante cuando dice del Señor, y administración del Señor, allí debe ser como Él lo hubiese hecho con nosotros mismos, o como si Dios lo estuviese haciendo, así debemos hacerlo nosotros. Nosotros a veces nos enfocamos, que no es malo, que nuestros hijos tengan los mejores colegios, que nuestros hijos tengan los mejores entrenadores, que nuestros hijos tengan las mejores tareas dirigidas. No le voy a decir que tengan la mejor iglesia, pero a veces nos enfocamos tanto en eso, que la parte espiritual no le damos la debida importancia que merecen. Si nosotros decimos que para nosotros, que muchas veces lo decimos, que para nosotros el creyente, el adulto, nuestra área principal de nuestra vida es la espiritual y las demás deberían depender de nuestra relación con Dios, de nuestra parte espiritual. Entonces, ¿por qué para el niño debe ser diferente? Debe ser de la misma manera. Para el niño también debe ser la parte espiritual la más importante y las demás deberían depender de esa relación que él tenga. Y dirá usted, bueno, por un muchacho que está pequeño, de repente no tiene conciencia. Hermano, la palabra no nos manda a educarlo desde pequeñito. Desde pequeño. Por algo lo dice, hermano. Después buscamos la parte científica, por qué tiene que ser, y si hay libros, y si hay documentos, y por qué tenemos que hacerlo. Sí los hay. Pero como les decía al principio, tenemos una orden allí, dada por nuestro Señor, de que debemos hacerlo. Y la parte espiritual no tiene que descuidarse o ponerla en espera hasta cierta edad. Bueno, sí. Muchas veces nosotros estamos, ahorita, por ejemplo, la parte de las graduaciones, los que salieron ya van para la universidad, los que pasaron de sexto para primer año, aunque ahorita celebran todos los grados, hermano. Yo no sé por qué ahora cambió eso. Antes no tenía que fregarse para tener una graduación, ahorita no, de promoción, no, y del segundo para tercero, no se ve. Pero entonces, traigo a colación es que ahorita la gente está pendiente de eso, pues, de oye, que el muchacho pasó, y bueno, y es verdad, es un logro, pero a veces vemos que el muchacho no avanza en la iglesia y no nos importa. Si el muchacho no asiste a las reuniones de jóvenes, si dejó los estudios, si no está estudiando no está metido en algún currículo en la iglesia, o si no asiste a la iglesia, o si yo voy a la iglesia y él se queda en casa. Mi hermano, estamos mandando a nuestros hijos a un farallón. En estos días yo le decía, alguien me decía, oye, qué bueno que el muchacho pasó, gracias a Dios, porque nosotros nos enfocamos allí e hicimos las últimas exposiciones con él y nos ayudamos y lo logró. Y yo le dije, ay, qué bueno, hermana, gloria a Dios. ¿Y la parte espiritual cómo está? Bueno, tú sabes, hermano. Yo le dije esto, que a lo mejor es muy duro. Yo tengo que aprender, hermano, a hacer un poquito más. Se queda ahí, me está ayudando. Y yo le dije, hermano, ¿qué pasa si mañana se muere tu hijo? Se quedó con el título que tuvo el grado, pero ¿qué pasa con tu hijo si se muere mañana? Hermano, deberíamos pensar nosotros así cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos. O tenemos varios aspectos de su vida que son importantes porque su crecimiento es integral. Si necesita hacer deporte, necesita estudiar, sí, pero necesita mucho la vida espiritual. Necesita mucho de eso. Porque eso sí tiene que ver
porque todas esas cosas se quedan aquí, hermano. Nos van a ayudar la profesión, nos va a ayudar la salud, nos va a ayudar a hacer deporte. ¿Ve cómo estoy yo, ve? El deporte. Pero, hermano, eso se queda aquí. Eso se queda aquí. Lo que va a ayudarnos allá en la eternidad es la vida espiritual, la orientación espiritual que nosotros le demos a esos muchachos. Eso, hermano, es lo que tiene valor. No quiero decir que lo demás no lo tenga, pero eso tiene más valor. Vamos a decir, eso tiene más valor porque tiene valores eternos. Entonces, no debemos descuidar la parte espiritual. Cuando criemos a nuestros muchachos, criémoslos de una manera integral. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra disciplina, nosotros, nuestro contexto, ¿en qué pensamos? En castigo, hermano. Nosotros, nuestro concepto de disciplina, porque así nos han enseñado, es castigo. Y nos han enseñado que hay una disciplina preventiva, una informativa, hasta que viene la disciplina penal. O sea, varias partes, eso es una verdad. Pero resulta que esta disciplina que nos está hablando acá, no es una disciplina esa, la punitiva, la del castigo. Tiene que ver más con instrucción, tiene que ver más con educación, de formar a alguien. Y esta instrucción o esta disciplina no es nada más una instrucción de información, sino también de modelaje, de enseñar. Allá cuando leemos o recordamos el mandato de nuestro Señor Jesús a ser discípulos, que dice, y enseñarles a que obedezcan. Eso es la manera que nosotros vamos, lo que aplica a la enseñanza de la disciplina, enseñarles a que obedezcan. Claro, nosotros no podemos nada más enseñar que todo es bonito, tenemos que enseñar también que, ahí sí, que si esa parte que nosotros estamos enseñando a que se debe obedecer, no se obedece, tiene consecuencias, por supuesto va a tener consecuencias. Y las consecuencias, las primeras que tenemos que enseñar son las consecuencias espirituales que tienen. Y después entonces vienen las otras consecuencias. Pero esa es la disciplina que nosotros, o que el autor habla acá en cuanto a la crianza. Este tipo de disciplina. La disciplina se refiere a todo el régimen de vida que los padres proveen para los hijos, que incluye la corrección, por supuesto, cuando esto no se cumple, pero su equivalente moderno, como les dije, es la educación. Y asimismo, el ejemplo a seguir. Tiene que ser una orientación apropiada para cada situación, como les decía. Eso es la misma vida de un muchacho pequeño, es grande. Tienen diferentes necesidades, también tienen diferentes niveles de exigencia. También necesitan diferentes niveles de corrección, de disciplina, de educación. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermano. Esa disciplina no tiene que ser entonces siempre el castigo. Tiene que ver con una educación, enseñar a obedecer. Y allí es tan importante, hermano, es muy importante de nuestra conducta en el hogar. Es importantísimo, porque como estamos enseñando a obedecer, muchas veces no es solamente la información tiene que ir acompañada del ejemplo, de la conducta del que me está enseñando, de cómo va modelando el que va dando la información. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros vivir una vida disciplinada, de tener una vida acorde como lo dice el Señor, para que la persona que está recibiendo la información o el que está recibiendo la educación pueda captarlo y pueda decir, bueno, aquí tengo el referente. No podemos nosotros exigir una educación disciplinada a nuestros hijos y resulta que en la casa, hermano, nosotros no somos nada de lo que hablamos o nada de lo que dice la palabra. O fallamos, no le voy a decir que somos los peores, pero entonces siempre se nos salen los gritos, no resolvemos las cosas a tiempo. Tampoco debemos meter a los muchachos en una burbuja de que no existen las peleas, todo es paz, todo lo de afuera es malo, es una realidad. Pero sí debemos enseñarles que en la casa puede existir problemas, pero se resuelven. Papá y mamá tienen diferencias, pero se resuelven. En la casa va a haber situaciones, pero se resuelven. Y por supuesto, colocándolas desde el punto de vista de las soluciones espirituales primeramente, dependiendo del Señor, con la ayuda del Señor, en las fuerzas del Señor. Eso es lo que nosotros debemos transmitirle
a nuestros hijos. Porque ¿qué razones puede tener un hijo para rechazar la fe de sus padres cuando estos han demostrado en sus propias vidas que es el mejor camino y es la mejor forma? O sea, ellos no lo van a rechazar. Pero si usted vive, hermano, en cualquier situación, los muchachos están siempre captando todo. Yo lo digo por los míos, son tremendos, hermano. Ellos están captando todo, hermano, y cuando te sacan algo, no para reclamarlo, sino pero te dicen algo, o sea, están pendientes de todo, hermano. Me imagino que a ustedes les pasa también con sus muchachos. Ellos están pendientes de todo, hermano. Entonces, si usted es cónsono con lo que usted predica, de que usted tiene confianza en el Señor, pero cuando pasa una situación, sus hijos lo ven que usted se exaspera, que usted entra en crisis, que corre, que choca con las paredes, va a decir, no. Su hijo va a decir, de verdad que no. Si este es el Dios de yo no. ¿Qué más va a decir el muchacho, man? O sea, no, ahora si nosotros le damos seguridad desde ese punto de vista, sí creemos un Dios que es fuerte, que a pesar de las situaciones que nos pasan, confiamos en Él, nos aferramos a Él, que las adversidades más bien nos acercan más a Él, que oramos porque lo necesitamos lealtad a Él. Eso es lo que nosotros debemos transmitir, hermano. Es importante, entonces, la disciplina. La amonestación es más como una advertencia, y también se traduce como lo mismo que crianza, nutrición, y tiene que ver también con la instrucción verbal. Y por supuesto la instrucción tiene que estar basada en las escrituras. Por eso es que habla después dice del Señor. Nosotros los padres somos los primeros responsables delante del Señor de suministrar a nuestros hijos la leche espiritual, de nosotros predicarle a nuestros hijos, de presentarle el evangelio a nuestros hijos. Nosotros los padres, hermano. Nosotros no vamos a decir, anda a la escuelita dominical para que te enseñen quién es Jesús. No, hermano, eso nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde predicar a nuestros hijos. Sí tenemos que nosotros en el medio de la crianza, que algunos autores lo colocan de último, la necesidad de Dios que tienen los muchachos, porque los muchachos tienen necesidad y nosotros tenemos que suplirla. Y a veces dejamos de último la necesidad de Dios. Pero nosotros somos los primeros responsables delante del Señor. Que Dios en su soberanía, hermano, permita que cree de otra manera, pero usted tiene que cumplir con la parte que le toca. Debemos cumplir con la parte que nos toca, hermano. Y qué bueno, yo he escuchado muchas anécdotas y las escuchamos de todavía. A nosotros nos encanta hablar y dar testimonio. Nosotros hemos escuchado muchas veces, no, que mi abuela, no, que mi tío, no, que... Y entonces, oye, son pocas las veces, no es decir son pocas, pero se escuchan mucho que la primera o el primer contacto que tuvieron los hijos o los niños con el Señor fue a través de un familiar o a través de otra persona. A lo mejor los padres no son creyentes. Aquí Pablo está hablando a personas creyentes. Y ojalá que no sea nuestro caso, hermano. Que nosotros, una vez a mí me dio muchísima pena con el Señor, porque yo creía que yo le había predicado a mis hijos. Yo les había predicado. Pero cuando aquí se habló en primeros principios del mensaje esencial del Evangelio, mis hijos dijeron, primera vez que escucho el mensaje del Evangelio de esa manera. Y yo he estado toda la vida, y Jesucristo, y esto, y hijos, y aquello, y lo otro. Entonces, bueno, hermano, ahí somos nosotros. Tenemos que garantizar eso, hermano, que nuestros hijos reciban de primera parte, de primera mano, de nuestra parte, ese mensaje que debe de venir, o sea, el más importante que para sus vidas, el mensaje del Evangelio. Entonces debemos nosotros estar pendientes, hermano, en eso, de la forma como nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos. Somos los primeros responsables, hermano. Y en todas las áreas, debemos predicar el Evangelio y debemos preparar a nuestros hijos para el mundo. Nosotros no podemos colocar a nuestros hijos en una burbuja. Tenemos que prepararlos para el mundo. Nosotros recibimos los hijos, somos los mayordomos de Dios. Recibimos a esos muchachos, los instruimos, los preparamos y los soltamos. Ya fueron, se casaron y hacen su vida. ¿Usted lo quiere para usted? No, hermano. Usted también se casó y dejó a su padre y a su madre y cumplió lo que dice la palabra. Los muchachos deben hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que prepararlos a ellos para eso. Para que busquen una mujer conforme, un hombre conforme a la palabra del Señor.
para que se enfrenten al mundo. ¿Qué le dijo cuando oró Jesús por sus discípulos? ¿Qué dijo? Acerca del mundo. Dijo que los quitara, ¿no? No era para que los quitara del mundo, sino para que los protegiera, los guardara del mal. O sea, vamos a estar en este mundo hasta que Jesucristo regrese o partamos de este mundo. Pero entonces nosotros tenemos esa tarea imperante de nosotros instruir a nuestros hijos, prepararlos para la calle, hermano, prepararlos para la calle. Hay a veces nuestros muchachos no se agarran ni un autobús, hablando un poquito más de otras cosas prácticas. Y nosotros tenemos que ponernos en eso, hermano. Alguien se debe recordar de un compañero de nosotros que falleció en Puerto La Cruz, José. Eso fue terrible, un jovencito, 21 años, 23 años, allá. Pero José Luis, cuando él fue criado, él fue así, hermano. Los papás tenían una pandilla y él no salía, hermano. Nosotros éramos los bochincheros del barrio, por supuesto, y nos la pasamos jugando, pero él nunca salía, él siempre estaba en su casa. Cuando se presentó allá en Puerto La Cruz, hermano, y le tocaba pasar una avenida, bueno, hermano, ahí pasó la desgracia, la situación. Fue duro, compañero de nosotros, jovencitos. Pero a veces no tenemos que preparar a nuestros hijos, hermano, instruirlos de una manera que se defiendan en la calle. Por supuesto, tienen que estar la parte espiritual por encima de todo, pero también de las maneras prácticas. Que los muchachos puedan defenderse en la calle, hermano. No podemos nada más nosotros lo montamos en el carro, lo bajamos, lo montamos, lo bajamos. Claro, usted no lo va a poner a los 5 años que se agarre un carrito y se vaya por ahí. Está difícil la situación, no es lo mismo que antes. Pero nosotros tenemos que ser conmigo. Dios nos da la sabiduría, mantenemos el Espíritu Santo. Dios nos da la manera como nosotros debemos criarlo, cómo llevarlos de la mano, cómo toda esa parte Dios nos guía, Dios nos orienta. Para eso nosotros tenemos que estar ahí metidos con Dios, hermano. Nuestra comunión cerrada con el Señor, para que nos ayude a criar a esos muchachos, porque imagínate, es fuerte, hermano, es fuerte. La responsabilidad paternal no ha de abdicarse a nadie, hermano. Ni siquiera a la iglesia, porque la iglesia puede apoyar, la iglesia puede reforzar lo que se dé en casa. Pero nosotros nos convertimos en unos usurpadores si nosotros le hacemos el trabajo a usted. Digo nosotros que nosotros nos dedicamos aquí los facilitadores, los maestros, a criar a su hijo. Entonces no se da nada en casa, por aquí se le da todo, se le dice, no hermano, vamos a ser usurpadores, nos estamos metiendo en problemas con Dios. Por eso que la filosofía de ahorita de nosotros, del currículo educativo, va a ser un acompañamiento a los padres, también con los jóvenes, para allá vamos, Dios nos siga guiando. Porque es que la responsabilidad primordial es de los padres, no podemos delegársela a nadie, hermano, a nadie. Es increíble. A veces la gente ni se la quiere delegar a la iglesia, que es lo otro. Yo veo personas que le entregan un muchacho a un entrenador. Le entregan un muchacho a un entrenador, hermano. Aquí está el muchacho. Y el entrenador se lo lleva. Y él es el que está pendiente de los estudios, el que está pendiente de la comida, de la vestida. Se lo entrega, hermano. Usted entrega a su hijo. Bueno, porque va a ser la próxima estrella. Y así pasa, hermano. Mi hermano, yo no quiero estar en los zapatos de alguien cuando tengamos que rendirle cuenta al Señor por esos muchachos. Y a veces de repente, hermano, nosotros pensamos, lo hacemos de la misma manera. Se lo entregamos allá. Vamos a hacerlo a pastores, vamos a hacerlo a Areli, vamos a hacerlo a los muchachos allá. No, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad con nuestros hijos. Nosotros. ¿Que nos apoyan en la iglesia? Sí. Estamos en la comunidad de fe. Estamos para apoyarnos. La verdad de nuestra experiencia. Cuando nosotros, en medio de la iglesia, que también debemos contribuir, cuando tenemos hijos con cuestiones afines, situaciones que son afines. Ahorita tenemos un alto porcentaje de niños con autismo y tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. Si hay también los profesionales, pero debemos apoyarnos nosotros mismos para eso. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo has hecho? Entonces ahí debemos apoyarnos. También está la parte, hermano, que nosotros cuando venimos a la iglesia, la parte que queremos también modelar con nuestros hijos, muchas veces vemos que cuando usted trae a sus hijos para acá, algunos, o a veces todos, inmediatamente colocamos al niño en una silla pequeña y lo ponemos como si estuviese en un pupitre y de espaldas acá a lo que se está diciendo, lo que se está cantando, lo que se está hablando. Y el muchacho pasa todo el día, todo el culto dibujando. Yo entiendo, hermano, que si hay muchachos que son terribles. David, una vez, yo recuerdo cuando era la redoma, él no me dejó estar en el culto una vez que fuimos allá. Me la pasé más yo en el parque que había ahí cerca que metido en la cuestión.
Pero hermano, nosotros le estamos transmitiendo a los muchachos que el culto no es importante. El culto es el momento para yo dibujar. El culto es el momento para yo entretenerme con un juguete. Sí hay las maneras de uno, en medio del transcurso del culto, aplicar ciertas dinámicas para que el niño no se aburra tanto, o sabemos que la capacidad de atención de ellos se pierde más rápido que la de nosotros, pero eso es un proceso. No es que todo el culto el muchacho va a estar dibujando, o no es que en todo el culto él tiene que estar disperso, no, hermano, nosotros tenemos como padres enseñarles, mira, venimos al culto, vamos a adorar al Señor, está la enseñanza, está la prédica, estos son los hermanos, tenemos que nosotros enseñarles eso, hermano. O usted va a decirle, no, que le enseñe al hermano Ujier, cuando entre, le dé los buenos días, le diga cuál es el protocolo de la liturgia o la reunión. Nos toca a nosotros, hermano. Nos toca a nosotros los padres enseñar a nuestros muchachos que el culto es importante, que es el momento donde nosotros nos reunimos, que adoramos al Señor. Pero si usted viene también con el muchacho y le da un teléfono y usted agarra otro, bueno, hermano, ahí usted perdió. Usted está diciendo más al muchacho, no, esto no es importante. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Hermano, Les Thompson, yo creo que esto lo leí en algún momento, él tuvo una recopilación de varios temas de familia y él sacó algo que me pareció, es antagónico, me pareció muy, muy jocoso, pero es una realidad. Dice, 10 mandamientos para forjar delincuentes. Él sacó unas características. Por ejemplo, dé al niño todo lo que desee, así crecerá con la idea de que el mundo le pertenece. Cuando diga palabras feas, celébralo con risa. Le hará pensar que es ingenioso y esto lo alentará a aprender frases más ingeniosas. Nunca le dé instrucción espiritual alguna. Espere hasta que sea mayor de edad y entonces déjelo decidir por sí mismo. Evite el uso de la palabra incorrecto. Puede crearle un complejo de culpabilidad. Así más tarde, cuando sea arrestado por alguna fechoría, creerá que la sociedad está en contra de él. Recoja todo lo que él deja tirado, los libros, los zapatos, la ropa. Hágale todas las cosas de modo que se acostumbre a echar toda la responsabilidad sobre otro. Déjelo que lea cualquier material o que tenga acceso a cualquier material, de modo que su mente se deleite en basura. Mantenga frecuentes peleas en presencia de sus hijos. De este modo no se verán tan afectados cuando más tarde el hogar se deshaga. Dele a su niño todo el dinero que desee gastar. No le permita ganarlo por sí mismo. Satisfaga todo lo que pide, comidas, bebidas, comodidades, y ocúpese de que sean complacidos todos sus deseos sensuales. Póngase de parte de él y en contra de los vecinos, maestros y policías. Todos están prejuiciados en contra de su hijo. Esto es antagónico, hermano, pero muchas veces, no sé si algunos nos vimos reflejados en esa lista, pero estamos creando personas que no son lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos salimos de la amonestación correcta, de la disciplina correcta, caemos en este terreno, hermano. Y déjenme decirle una cosa, que esto es una gran verdad. Mis hermanos, si nosotros no invertimos en nuestro hijo, el diablo lo va a hacer complacido. El diablo va a estar complacido de él invertir en nuestros muchachos si nosotros no lo hacemos. Debemos ser padres presentes. Es difícil, hermano, es difícil. Debemos ser padres presentes. En estos días, hermano, un muchacho que se crió con un padre, no en su casa, presente, quizás el padre presente fue ya a la avanzada edad. Y ha sido un muchacho que ha tenido diferentes desaciertos, aciertos por aquí y por allá. En estos días emprendió un viaje, se fue del país, buscando nuevos rumbos, hermano. Parece una persona que no ha tenido una cuestión clara, sino que ha ido. Y yo entiendo que a lo mejor la situación del país, yo entiendo que a lo mejor la cuestión, algunas cosas en casa, una cuestión, pudieron motivarlo a que se fuera así. Pero yo estoy más seguro, hermano, que una de las cosas que lo llevó a que ande así sin rumbo es la ausencia de su padre en lo que fue su crecimiento. Esas cosas, hermano, nosotros tenemos que estar muy, pero muy pendientes, porque nuestra ausencia va a provocar que otro invierta en su hijo y no va a hacer cosas buenas. Y su hijo de seguro va a andar en la vida con desaciertos, hermano.
nunca va a tener un referente, nunca va a tener un modelo a quien seguir. Y sobre todo no va a tener un modelo que lo invite a conocer a Cristo. Debemos estar presentes, hermano, en la crianza de nuestros hijos. Esto no es negociable. Mi hermano, no deje que tus hijos se críen solos. Edúcalos tú. Eduquémoslos nosotros, nuestros hijos. Tenemos un compromiso, tenemos una demanda de nuestro Señor. Y muchas veces nos vemos en crisis porque nuestros hijos, oye, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las cosas para criar a nuestros hijos? Hermano, tenemos que comenzar por lo medular, por esto. Primero aceptando que Dios nos puso a cargo de esta encomienda, de criar a los muchachos. Y debemos hacerlo en el Señor. No debemos ser tan estrictos, pero tampoco tan flexibles. Y debemos tener, hermano, nosotros una vida que sea consecuente con lo que le instruimos. Amén. Incline su rostro, hermano. Vamos a estar orando. Padre amado, bendecimos tu santo nombre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos sabiduría, verdad y esperanza, Dios amado. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias porque son de bendición. Gracias, Señor, porque nos has dado una encomienda, Señor, importantísima. Porque la crianza de los hijos va a repercutir en las generaciones, en las comunidades, en las sociedades, en tu iglesia, Señor. Porque tu iglesia está formada, es una familia formada por familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder criar a nuestros hijos. Que los padres de acá, de la Iglesia de Dios de Salvación Vista al Sol, podamos criar a nuestros hijos como tú lo demandas, Señor. En disciplina, en amonestación, en la instrucción que solo viene de ti, Señor. Pudiendo prepararlos a ellos, Señor, para un mundo que está contrario a ti. También preparar a los padres para tu servicio, Señor. Porque ¿de dónde van a salir pastores, evangelistas, Señor? De aquí, Señor, de tu iglesia, de cada muchacho que está creciendo. Permite, Señor, que podamos nosotros echar mano, Padre, de eso que tú nos has encomendado. Ser obedientes, Señor, a tu demanda. Poder hacerlo, Señor, esforzadamente, dedicadamente, Señor, con excelencia para ti, Dios amado. Sabiendo, Señor, que esto tiene repercusiones eternas, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a mostrarle a nuestros hijos, a mostrarte a ti a nuestros hijos, Señor, a través de tu palabra, pero también a través de nuestra conducta, de cómo nos dirigimos, Señor. Estamos, Señor, sí, en este cuerpo, Padre, todavía imperfectos hasta que tú vengas, Señor. Pero sabemos que si tú nos los demandas, porque tú nos respaldas en eso. Y sabemos que solamente así, Señor, vamos a tener buenos frutos, Dios bendito, en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a amarlos, sabiendo que tú los amas más que nosotros, pero ayúdanos a amarlos de la manera que tú los amas. Que aún en ese amor está la disciplina, está el afecto, están los elogios, Señor. Pero también está la verdad, está la corrección, Dios bendito. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Dios bendito, si hasta ahora no lo hemos hecho como tú lo demandas. Pero aquí estamos, Señor, delante de ti, a tus pies, para que tú nos ayudes, Señor. Bendice, Señor, a cada padre, cada madre, o a la persona que le ha tocado criar a alguien, Señor. Y bendice, Señor, a los niños de la Iglesia Evangélica de Salvación Vista el Sol, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.